Bueno, muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora a la doctora Sbar, Claudia Sbar, jueza de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y nos va a hablar de gestión judicial en clave de género y diversidad. Doctora, la escuchamos. Muy buenos días a todos y todas. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo al doctor Ricardo Lorenzetti la posibilidad de participar en este ciclo en el que magistrados y magistradas de diferentes jurisdicciones e instancias se contactan con la comunidad. De acuerdo al principio procesal de base constitucional de la inmediación, en los procesos sustancialmente orales por audiencia, se valora esencialmente el contacto directo de jueces y juezas con las partes, y si trasladamos ese concepto, que es técnicamente procesal, estas reuniones nos permiten comunicar y aproximarnos a la comunidad que nos escucha sobre el estado de desarrollo e implementación de políticas públicas judiciales. Es por eso que elegí esta temática, hablar de la gestión judicial en clave de género y diversidad. Es que el derecho pero tan mencionado de acceso a la justicia reclama permanentemente de mecanismos que aseguren su ejercicio pleno. Entonces pone en cabeza del Estado el deber de crear las condiciones jurídicas y materiales en términos de igualdad. En este sentido, desde la Corte de Tucumán, se crearon mecanismos no jurisdiccionales que acompañan y fortalecen la función jurisdiccional para que sectores vulnerables, como el colectivo trans, niños, niñas y adolescentes, y mujeres víctimas de violencia, puedan ser atendidos debidamente cuando reclaman la protección de sus derechos. Así se impulsó la creación de las oficinas de violencia doméstica y de la mujer, se redactó y se implementó un protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de violencia sexual, otro para la aplicación del sistema de protección integral de sus derechos, y se incorporó para el ingreso del personal al Poder Judicial un cupo para personas con discapacidad y otro cupo para personas trans. Allá por el año 2009, y en orden a la Oficina de Violencia Doméstica, Tucumán fue la primera provincia en instalar en su ámbito una OVD como otra vía más de acceso a la justicia de las personas que padecen esta problemática. Constituye otra alternativa, digamos, de atención del conflicto que trasciende la vía tradicional jurisdiccional o bien que pretende facilitarle su trámite. La verdad que es un gran desafío hacerlas funcionar enlazadas con el sistema jurisdiccional, combinando ambas estructuras a cargo, por supuesto, de autoridades diferentes. La OVD está trabajando, funcionando como un espacio institucional que, de acuerdo a la Ley Nacional 26485 y también la Ley de la Provincia 7264, se ofrece esta vía a las personas que se encuentran atravesando una situación de violencia doméstica, problemática que en un informe del año 2006 ya Naciones Unidas la enunciaba como la causa más frecuente de lesiones y muertes de mujeres, y que en un informe mucho más reciente, del año 2020, la Oficina también de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito nos cuenta que a nivel global, de las 81.000 mujeres y niñas que fueron asesinadas en ese año 2020, unas 47.000, es decir, un 58%, lo fue a manos de sus parejas o familiares. Esto equivale a una mujer o niña asesinada cada 11 minutos por personas que conocen. Con estos números, estas oficinas resultan muy valiosas. La labor de la OVD, que vino materializándose en este tiempo, es lograr una mayor visibilización de la inequidad de género. Es importante destacar su acción en tres sentidos: hacia las víctimas, porque abre una nueva puerta de acceso a la justicia;
hacia el interior del Poder Judicial porque proporciona información precisa sobre la situación que la persona relata, facilitándole al órgano jurisdiccional un informe del nivel de riesgo que esta persona presenta. Y hacia los otros poderes del Estado, porque materializa el compromiso institucional asumido por la Corte conjuntamente con la Corte Nacional al suscribir un convenio allá por el año 2009, y también un convenio que se suscribió entre todas las provincias del NOA, los 3 poderes del Estado, en los que se reconoció que la violencia doméstica precisamente es un problema social grave que requiere de respuestas urgentes por parte del Estado. Con el paso de los años, hemos ampliado la atención brindada por la oficina y en plena pandemia se amplió a 24 horas de atención durante los 7 días de la semana. Hemos, aumentado, incrementado, multiplicado la cantidad de equipos técnicos especializados para responder a la demanda. Y por otro lado, también en miras a fortalecer el acceso a la justicia en todo el territorio de la provincia, actualmente funcionan 5 oficinas de violencia doméstica en distintos puntos del territorio provincial. En cuanto a la cantidad de consultas, solo la OBD del Centro Judicial Capital ha recibido desde sus inicios más de 55.000 personas víctimas de violencia, y lo más grave es que de los casos atendidos, el 50% ha sido evaluado como de altísimo riesgo. Esos números tienen de alguna manera 2 caras. Por un lado, muestran el acierto de haber generado este espacio en el ámbito del Poder Judicial, pero por otra parte, nos indican que no podemos abandonar el estado de alerta frente a este tipo de situaciones. Por otra parte, en el año 2012, con la intención de avanzar en la incorporación de la perspectiva de género, nuestra Corte ha creado también la Oficina de la Mujer. Esta oficina, a través de las múltiples acciones de investigación y de capacitación, apunta centralmente a integrar las cuestiones de género de manera transversal en la totalidad de los programas. Esto un poco en línea con la plataforma de acción adoptada en la 4ª Conferencia Mundial de Naciones Unidas, allá por el año 95, celebrada en Pekín. Por el año 97, ya el Consejo Económico Social de Naciones Unidas ha dado una definición sobre la transversalización de la perspectiva de género, señalando que se trata o es el proceso de valorar las implicaciones que tiene para hombres y para mujeres cualquier acción que se planifique, ya se trate de legislación, políticas o programas en todas las áreas y en todos los niveles. Durante estos 10 años en materia de capacitación, la OM de la provincia, de la Corte Provincial, siguiendo las pautas propuestas por la Oficina de la Mujer de la Corte Nacional, trabaja también con materiales didácticos que van siendo actualizados y validados por Naciones Unidas, destinados a cada uno de los estamentos del personal judicial. Un punto de inflexión importante lo ha constituido la puesta en vigencia de la Ley Micaela, que implicó un cambio en contenidos y modalidades de capacitación y que estamos brindando a todas las personas desde el momento que ingresan al Poder Judicial, porque deben o acreditar la capacitación o realizarla en este ámbito. La OM tiene una función muy importante que es el registro de femicidio y trabaja también en el registro de agresores penales y en un registro de medidas cautelares dictadas en causas de violencia. Un proyecto que no quiero dejar de mencionar y que ha sido y es muy importante es un proyecto de corredor norandino legal y sanitario en el que nuestra Oficina de la Mujer participa activamente. Y este es un proyecto que pretende promover objetivos de desarrollo sostenible en zonas desfavorecidas del país,
Nuestra oficina, desde el año 2018, dicta talleres de género, violencia y diversidad sexuales a la comunidad indígena del pueblo Calchaquí de Amaicha del Valle. Por otra parte, en orden a la diversidad, como política pública judicial, la Corte de la Provincia impulsó la incorporación laboral de personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4% de los trabajadores en el ámbito público, como lo establece la ley. Hemos llamado a concurso en el año 2012 y hemos repetido esa práctica allá por el año 2016, trabajando interdisciplinaria e interinstitucionalmente con el INADI, el INTI, la Escuela de Intérpretes en Señas y de Ciegos, para garantizar la accesibilidad al concurso. Un informe de la OIT reveló que más del 90% de la población trans está formalmente excluida del mercado de trabajo y tanto en el ámbito público como privado. Frente a ello, establecimos en el año 2021 un sistema de ingreso democrático diferenciado destinado a la inserción laboral en el Poder Judicial de personas travestis, transexuales y transgénero para cubrir el 1% del total de ingresos anuales de planta permanente e interina, hayan o no accedido al cambio registral que establece la Ley de Identidad de Género. El área de capacitación se ocupó de este proceso, de elaborar el material de estudio, como brindar las clases de consulta para los ingresantes. Una vez que han ingresado, nuevamente se renovó el proceso de capacitación, que ha sido muy importante, y una tercera instancia de sensibilización se trabajó con los grupos de trabajos en los cuales estas personas se iban a incorporar, con la finalidad de ver cuáles eran sus expectativas, de trabajar prejuicios entre futuros compañeros y compañeras para lograr una verdadera inclusión social. Por otra parte, quiero hacer especial referencia al protocolo interinstitucional para el abordaje de niñas, niños y adolescentes que son víctimas o testigos de delitos sexuales y o violencia. En este momento, este protocolo, debo contarles que está en trámite de revisión, tiene muchos años, y ha sido verdaderamente un mecanismo efectivo de protección, y está en un proceso de revisión porque hemos incorporado el sistema procesal penal adversarial. Entonces, frente a esta reforma, y por otro lado, la autonomía reciente funcional de los ministerios fiscal y de la defensa, nos lleva a una revisión del instrumento. Solamente fueron pocas las provincias, o son las que tienen un documento como este, y a partir de su entrada en vigencia, hemos realizado numerosísimos talleres de formación destinados a funcionarios, funcionarias especializadas en Cámara Gesell, como hemos trabajado con todo el personal de todos los sectores del Estado, policías, docentes, supervisores, personal administrativo del Poder Ejecutivo, médicos y personal médico de los hospitales, a fin de darles a conocer el procedimiento judicial desde que se toma conocimiento de un caso de abuso sexual infantil hasta llegar a la entrevista de declaración testimonial, procurando básicamente evitar en todo momento repetir el sufrimiento, la revictimización de niñas, niños y adolescentes que atravesaron un gravísimo trauma y tienen que atravesar también por un proceso judicial. Este protocolo, y voy a contar aquí una anécdota casi personalísima, es que es el resultado de un muy largo camino. Y digo esto porque allá por el año 2008, recorriendo una mañana los edificios de tribunales, advertí que la Cámara Gesell estaba ubicada junto a unas celdas en la sede del fuero penal.
la protección de los derechos y el acceso a justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales demandaba, entre muchas otras cosas, un espacio físico adecuado para la declaración testimonial. Así reubicamos la Cámara, se abrió un proceso fuerte de reflexión sobre cuestiones de procedimiento entre magistrados y magistradas del fuero penal y de familia, y se organizó un muy importante grupo de trabajo que contó con el apoyo de UNICEF, ADC, y se organizaron capacitaciones intensas y permanentes con especialistas internacionales. Además de este protocolo, se elaboró otro también en el ámbito de la justicia civil, un protocolo interinstitucional de aplicación del sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes, con el que se pretende elevar estándares de acceso a la justicia y la protección de niños, niñas y adolescentes en la justicia civil en el marco de las leyes nacional 26061 y de la provincia 8293. Se trata, por supuesto, de un instrumento de naturaleza administrativa, no procesal, que busca alcanzar cierta previsibilidad en materia de intervención estatal. Un poco reflexionando sobre la gestión judicial en clave de género y diversidad, quiero compartir con ustedes las ideas de que pensar a la gestión de las organizaciones judiciales en este tipo de clave implica seguir acercando a la justicia a sectores vulnerables, eliminando los obstáculos de distancia, de infraestructura, que impiden muchas veces asegurar a todas las personas el acceso en términos equitativos. Y a la vez, o al mismo tiempo, profundizar la capacitación para que jueces y juezas podamos sumar herramientas que impacten en la construcción de una mirada singular y comprometida sobre el caso concreto que tenemos que resolver. Pero lo importante es que no sea solamente al momento del dictado de la sentencia, sino al transitar todo el proceso judicial. En definitiva, como administradores y administradoras de justicia, debemos, estoy convencida, seguir trabajando incansablemente por un mundo que tienda a que seamos socialmente más iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sbar. Gracias también a la doctora Caputi, a la doctora Catalano y también muy especialmente a la doctora Burdín que ha desarrollado todo este esfuerzo para llevar adelante este ciclo de política de Estado que ya lleva muchísimas ediciones y que es tan importante también para que el Poder Judicial se comunique con la sociedad. Yo creo que ha sido una experiencia muy fructífera para todos. Agradezco mucho la participación y reitero, la cuestión de género sigue siendo algo relevante, más allá de que hace ya muchos años que se ha iniciado en la Corte y en casi todas las jurisdicciones, pero es un tema que, como ustedes bien lo han explicado, todavía sigue existiendo un plano de desigualdad y de vulnerabilidad muy importante. De manera que los esfuerzos deben seguir siendo importantes para la igualdad de género. Es una función esencial de las políticas de Estado del Poder Judicial que ustedes han explicado muy bien, así que muchísimas gracias. Gracias, doctor, por todo. Gracias, agradecidas nosotras. Muy Saludos agradecidas. a todos. Gracias, saludo a la audiencia.